¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de Época, hoy está con nosotros Estela Scarciofolo, directora de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos en los 100 años de la Universidad Nacional del Litoral, hija directa de la reforma universitaria del 18, cómo nació la universidad, qué existía en este lugar cuando no se erigió este edificio, ¿no? ¿Qué había acá? ¿Cómo era Santa Fe? Y hoy tenemos este lugar, este recinto, toda la manzana, Monumento Histórico Nacional. Bueno, vamos a hablar con Estela en segundos aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Un placer, ¿eh? Un placer también estar con ustedes. Bueno, pero antes que nada, lo personal, ¿qué te movilizó para un poco recrear la historia, bucear en páginas ya de diarios viejos, buscar documentos? En lo personal, ¿qué te motivó? En realidad es como que teníamos una deuda, un hueco, la construcción a partir del 80 de lo que fue volver a la democracia y a la universidad reformista, implicaba dedicarnos a muchas cosas. Y bueno, Benjamín Stubring tenía la idea de ya armar un archivo histórico. Pero fue quedando en el tiempo, porque había que recuperar rápidamente las cuestiones del arte, de la cultura, de la comunicación, de relacionarnos entre nosotros, por lo menos a lo que nos tocaba a nuestro equipo. Bueno, a partir del año 2000 ese hueco me empezó a interesar, no estaba. Realmente había una sola historia contada, y creíamos que teníamos que empezar a recuperar las fuentes. Recuperar las fuentes era de alguna manera encontrar en algunas oficinas y tratar de centralizar aquellas resoluciones rectorales o de Consejo Superior o de las asambleas que fueron trasladadas al edificio que ocupa hoy el museo, el 9 de julio 2150. Imagino 100 años, han pasado gobiernos provinciales, nacionales, dictaduras, rectores, interventores, de todo. De todo, y de alguna manera podríamos decir que se iban perdiendo las fuentes. Algunos se los llevaban a su casa para protegerlas. ¿Sí? Esos cambios políticos producían a veces por ignorancia, destrucción de documentación o mal cuidado. Y otras veces, bueno, esta cuestión de por los cambios políticos se llevaban a determinados lugares que de a poco se fueron reintegrando a esto que fue el archivo histórico, que en realidad se creó en el 2004 y finalmente el museo es muy jovencito para museo universitario en el 2009. Contame, ¿qué había acá donde está la universidad? En realidad acá al principio, es una decisión del primer rector electo por asamblea, Pedro Martínez, en realidad era un terreno que iba a pertenecer a la cancha de Unión. Acá donde estamos. Acá donde estamos, pero era un personaje muy particular, con determinadas ideas. Él creía que se iba a extender la ciudad, el progresismo iba a extenderse hacia el norte, y decidió que el lugar que estaba predestinado, que era en realidad el que ahora ocupa la escuela normal, ese terreno, iba a ser cedido. Él lo cede y decide que tenía que elegirse un lugar muy próximo a la escuela industrial. Ajá. Claro, que era anterior, digamos, a la escuela industrial. Queda anterior, y en la historia de esta institución hay hechos que son muy significativos. Fíjate vos que hay como en la calle 9 de Julio una continuidad, porque en realidad los estudiantes, estos que lucharon por la creación de nuestra universidad, se reunían en la Sociedad Cosmopolita, ese edificio que ahora es el Foro Universitario. Ahí leían y tenían los libros y podían fundamentar todas estas nuevas ideas que estaban circulando en el mundo y que, por supuesto, dentro de su facultad, que era totalmente dogmática, no podían conseguir estos recursos.
Después tenemos la escuela industrial, que ya existía como tal, y esa manzana que ocupa ingeniería química. Claro. Que a mí me gusta decir que en realidad es la manzana de la producción y el desarrollo regional. Sí. Y después está esta manzana, que es la de gobierno y del derecho, ¿no? Un breve antecedente de la universidad provincial, ¿no? Muy Hay un antecedente, por supuesto, de la provincial. Pero la nacional es la nacional de 1919. Te diría que es lo siguiente, las instituciones se forman, y esto lo quiero rescatar, por hombres y mujeres. Sí. Esto lo tenemos que tener en claro, y lo que estamos disfrutando hoy con sus males y sus bienes, lo fueron construyendo. La reforma es eso, construir cotidianamente una universidad y las facultades. En realidad, la Universidad Provincial se crea en 1889. Ajá. A partir del año 1912, hay tres hechos que son fundamentales, que tienen mucho que ver con la creación de esta universidad. Uno es el movimiento del libre pensamiento. Sí. Eran intelectuales que luchaban y se movilizaban y concientizaban por una educación laica, por la igualdad del hombre y de la mujer, por la posibilidad de conseguir el divorcio a través de las leyes, sí. Por ejemplo. No existía el voto femenino. No existía el voto femenino, y ellos luchaban por el voto femenino. Claro. Lo segundo es, no nos olvidemos, el doctor Manuel Menchaca, que en ese año es el primer gobernador electo por voto directo. Ajá. Y que fue uno de los hacedores fundamentales de la creación de la Universidad Nacional Electoral. Y después el mitin del 12. El mitin del 12, que fue encabezado por un estudiante, Alejandro Brunín Rosas, que en realidad se realiza el 8 de septiembre de 1912, y realmente ver la crónica del Diario Nación al otro día relatando lo que fue ese mitin, con la cantidad de personas que vinieron y de jóvenes que venían de distintos lugares, desde Rafaela, de Corrientes, de Entre Ríos, no era solamente el pueblo de Santa Fe. Claro, se llega a la revolucionaria reforma del 18, y bueno, la universidad es dilecta, es una hija dilecta, porque en el 19 es la Universidad Nacional del Litoral, con sus dos primeras facultades, Química y Derecho. Pero como bien vos decías recién, aquí estudiaban de toda Latinoamérica, por ejemplo en Química, ¿o no? Exactamente. De los países de Latinoamérica venían a estudiar aquí. Exactamente. Pero también en Derecho pasaba eso. ¿Y cómo se resuelve la construcción de este edificio, que es una mezcla arquitectónica que deslumbra a todos? En realidad hay un primer proyecto a partir del 27 que se compra el terreno. Hay planos perdidos, yo los he visto. En realidad fue un reformista, uno de aquellos representantes nuestros del 18 en Córdoba, porque en realidad la reforma fue un congreso. Sí. Ahí se sentaron las bases. ¿Y por qué decimos que somos hijos? No es porque accidentalmente el 19 nacimos o fuimos creados. En realidad había 10 votos fundamentales que son los que marcan la ideología o las líneas fundamentales de la reforma, y uno de ellos era la creación de la Universidad Nacional del Litoral. Está bien. Por eso me gustaría decir que para mí somos el primer logro de la reforma, en realidad, no solamente la hija de la reforma, sino que somos el primer logro de la reforma, exactamente. ¿Quién fue Marta Samatán? Porque ustedes pusieron el nombre del museo a Marta Samatán. Mira, Marta Samatán en realidad, todo lo que fue llegando al museo y al archivo, llegó por determinadas personas que fuimos buscándola, o porque tenían acercamientos, digamos, sentimentales con nosotros. Uno era Delia Trabadelo, que la conocía muchísimo, había escrito un libro sobre ella, y otro era Reynoso Soldado. También. Reynoso Soldado es el que me marcó que Alejandro Brunín Rosas tenía un archivo personal y había que encontrarlo.
Y ese archivo personal realmente nos cuenta la historia de la universidad, aquella que de alguna manera fue un poco borrada o tapada, por cuestiones políticas realmente. La reforma no es fácil de aceptar por ahí. Sí. Y bueno, nos cuenta a través de cartas, fotografías, recortes periodísticos, discursos, prácticamente una continuidad hasta los años 60. Lo que pasa con Marta Samatán es que yo la descubro a través de Delia Trabadelo, que me hace elegir de toda su biblioteca algo para donar al archivo. Y yo le dije, no hay nada de Marta Samatán, me llevo nada más que esto. Delia me decía, mirá que tengo todo, su casa todas sus habitaciones eran bibliotecas. Mirá que tengo un montón de cosas. No, llevo esto. Bueno, eso fue la decisión de descubrirla, al leerla, pero también la profundizamos en el momento que... Bueno, pero fue una pionera en los derechos de la mujer, fue una de las primeras graduadas de la universidad, es chilena. Ella nació en Chile, Sí, chilena. muy chiquita, se instalaron acá en Santa Fe, su padre era ferroviario y viene a cumplir con ese trabajo, y sus hermanos estudiaron en química. Claro. En química se desarrolla una cosa muy interesante que tiene mucho que ver con los postulados de la reforma, que es el Instituto Social. El Instituto Social se crea en el 27. Es el que se encarga de hacer extensión universitaria. Claro. Bueno, en química nace el ET10. En química nace el ET10. ¿Y cómo nace el ET10? El ET10 en realidad nace dentro de esa estructura del Instituto Social. Claro, porque en ese momento... Una antenita y equipos de transmisión nada más. Era tecnología. Era tecnología. Para la época era tecnología lo que eligieron los reformistas para extender la cultura y la ciencia. Ajá. En realidad hay relatos muy lindos de Samaro, por ejemplo, relatando cómo estaban en el altillo, tenían nada más que 2 piecitas. Una era para el equipo y otra era para la transmisión. Es muy linda porque hicieron prueba a 4 locutores para ver quién iba a quedar, pero lo interesante es que la prueba la hicieron a las 10 de la mañana y esperaron para ver quién era el primero que lo escuchaba. Y fue un vecino de Alto Verde. Sí. Las anécdotas que cuenta Samaro realmente de ese periodo son encantadoras, porque además llamaban a algunos vecinos, claro, como no había aislación de sonido, entonces se quejaban porque había un perro que entraba siempre a ingeniería química y le hablaba muy fuerte y tapaba de alguna manera las voces, entonces no se escuchaba completamente el relato. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Estela, ¿no? Bueno. Porque es un relato muy, pero muy interesante de toda la historia de la universidad. Enseguida con Estela Escarchófolo. Bueno, seguimos en esta interesante charla, este recorrido histórico de lo que es la Universidad Nacional del Litoral. Habíamos hablado de que química y abogacía, bueno, recibía estudiantes de todo Latinoamérica, bueno, todo el espíritu reformista. Pero también hablabas de momentos oscuros de la universidad, ¿no? Sobre todo en los golpes militares, en las dictaduras, donde tal vez se haya perdido parte de documentación de la historia, ¿no? Sí, indudablemente en cada periodo político se fue perdiendo documentación por estas cuestiones que a veces son entendibles. Había que generar, la universidad iba creciendo de manera exponencial y se iban necesitando lugares de trabajo. Sí. Por ahí la guarda de documentación te ocupa mucho espacio, son metros lineales que realmente lo tenés que colocar en algunos armarios, en muebles y demás. Le ha pasado a la radio con su discoteca, por ejemplo. Le ha pasado a la radio con su discoteca clásica de miles de volúmenes. Y también una anécdota que te voy a contar, es decir, que tratar de localizar la documentación durante la Guerra de Malvinas, cuando llega un parte oficial, un documento pegado
en los estudios de la radio, donde el gobierno militar prohibía difundir todo tipo de información que no sea la oficial. En aquel momento llamaba confer, ¿no? So pena de que el propietario o el que leyera la noticia podía ir preso, incluso, ¿no? Esos documentos lamentablemente después fueron desapareciendo, ¿no? Pero son claves también en momentos muy difíciles que tuvo que vivir la universidad también en otras épocas históricas. Sin ¿no? duda alguna. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en el Foro Cultural, todavía no se llamaba foro, era el lugar de extensión universitaria, y la gran biblioteca tenía una enorme pared al estilo de esta, en donde nosotros los 2 o 3 primeros años hacíamos actividades culturales, danza, teatro, música. Nunca nos dimos cuenta, un día una joven periodista nos dijo, revisando el fichero de la biblioteca: ¿ustedes saben que hay libros prohibidos detrás de esa pared? Y nosotros dijimos, detrás de esa pared no hay nada. Entramos por una pequeña puerta y realmente había libros que estaban prohibidos, escondidos, pero figuraban en el fichero. Ajá. Y bueno, esa fue una de las acciones que se realizó en la época del rector Hidalgo, de tumbar la pared, y en este momento está expuesta la biblioteca totalmente en su estado original. En la discoteca de la radio estaba la lista de temas prohibidos, claro, por ejemplo, claro. Otro de los aspectos, ¿no? Bueno, y digamos, después viene la expansión de la universidad en El Pozo, digamos, quedó chica la ciudad. Quedó chica la ciudad. Yo creo que sería importante resaltar algo aquel libro de Jorge Conti, que llevaba el título de Luz Indeficient, que quiere decir la luz nunca debe faltar o nunca va a faltar. En realidad es la marca de esta universidad, ¿no? Y de alguna manera de los libres pensadores y de los reformistas. De alguna manera creer y asegurar de que la realidad está dentro de la investigación, dentro de la ciencia, ahí están las respuestas, sí, de las ciencias. Esta cuestión es fundamental marcarla porque, bueno, ciertamente se fue expandiendo tan exponencialmente nuestra universidad y fueron como aquellos primeros reformistas que entendían cómo debía cambiar la universidad porque estaban en la calle. Ellos se movilizaban, estaban en contacto con los gremios, con el trabajador, con los hijos de aquellos trabajadores que querían tener educación para sus hijos. Entonces, esto es fundamental entender que las nuevas creaciones que se hicieron a partir del 80 eran porque eran respuestas necesarias a las necesidades de la región. Sí. Y es así que de alguna manera es ahí que se había pensado ya en ese lugar como la isla del conocimiento, se iba a llamar de esa manera o se llamaba entre las personas de gestión de esa manera, bueno, fue creciendo. En realidad había un primer proyecto a partir del año 69, claro. Ya en el año 70 había algunas estructuras. En el año 82, por ejemplo, ya se estaba mudando hacia ahí la Facultad de Hidrología, claro, de Ciencias Hídricas, y bueno, después la construcción de los demás que se hicieron en la de Humanidades y la de Arquitectura se hicieron en el 97, después vino lo del Instituto de Música y después vino lo de la Facultad de Medicina. Indudablemente es una isla de conocimiento. No la tomaría tanto como isla porque tiene, a través de extensión universitaria, realmente nuestra universidad es un ejemplo de todas las universidades del país. Casualmente donde estamos ahora hablando fue, digamos, el escenario de, por lo menos hablando de reformismo, ¿no? de acontecimientos políticos importantísimos en el país. La reforma de 1957 se hizo acá,
Y la reforma de 1994 también se hizo acá, ¿no? Exactamente. ¿Hay conciencia del valor que tiene el lugar donde estamos hablando? A ver, para la comunidad universitaria creo que sí. Fíjate vos que fue el primer edificio construido en base a los postulados de la reforma. ¿Cuál es el lugar más importante? A la entrada vemos la Rosa de los Vientos, esa brújula que necesitaban los marinos para poderse ubicar. Nos está marcando que el lugar más importante de toda esta manzana está acá. Este es el ámbito de gobierno, este es el ámbito de gobierno de la universidad. Este es el ámbito del debate de la asamblea universitaria. Claro, es un detalle interesante, ¿no? Porque ingresa a la universidad y lo primero que tiene es esto. Es lo primero que tiene esto, y además al lado del despacho del rector está el lugar donde sesiona el Consejo Superior. Es esto lo que nos está marcando, y por eso me gusta decir que esta manzana es el lugar del derecho, pero también es el lugar del gobierno de la universidad. Y además, con esta idea de los reformistas, la cultura era esencial. Esto fue pensado para hacer distintas actividades. Indudablemente el debate y la proximidad con derecho nos da naturalmente el espacio donde se tendrían que reconocer los honoris causas, donde tenía que funcionar los nuevos debates de las nuevas leyes. No había otro lugar posible. Y fíjate con qué proyección la pensaron. Que las asambleas de aquella época, cuando estaba inaugurado el Paraninfo, que fue en el 38, eran nada más que 30 los asambleístas. Sí. Hoy ocupan toda la planta baja, inclusive tenemos que incorporar una nueva hilera. Sí. O sea, ¿qué visión tuvieron sabiendo de que esto iba a crecer de semejante manera? ¿Cómo tomaste la noticia que estamos en un lugar que fue declarado Monumento Histórico Nacional? Bueno, yo hace mucho tiempo que vengo trabajando dentro del ámbito de la museología, sí, a nivel latinoamericano inclusive, y era para mí una cosa natural que esto tenía que ser un monumento histórico nacional. Cumplía, pero sobrepasaba todas las expectativas de lo que debía ser los requisitos mínimos para ser declarada como tal. Así que yo creía que era simplemente un trámite, que seguramente no iba a tener ninguna objeción, como no la tuvo, y fue realmente reconocida muy rápidamente. No hubo ningún debate, ninguna objeción. Suele haber muchas objeciones por la comisión que viene a evaluar, ¿no? Sí. Pero creo que era una cosa muy cantada, que debía ser reconocida de esta manera. Estela, un placer. Muchas gracias por haber venido. No, pero por favor. Muchas gracias. No, gracias a vos. Con la directora de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral.